Buenos días, hermanos, y bienvenidos un día más a nuestro devocional de la mañana, desayunando con la palabra. En esta ocasión va a ser nuestro hermano Rubén Vidal, desde Los Ángeles, quien nos abra el día también con un precioso devocional, mostrando también el poder del Señor Jesús y también su divinidad, en un pasaje de Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 40. Una buena manera de comenzar el día. Así que, hermano, sea de mucha bendición. Oramos también por Rubén y por Esther allí en Los Ángeles, y que sea como decimos, un día de bendición también, comenzando con su palabra. Que paséis un buen día, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. De por sí, el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas relata el poder del Señor sobre la naturaleza. Hemos visto en el pasado cuando el Señor detiene la tormenta, el poder del Señor sobre los demonios. A continuación relata de un endemoniado que estaba en la zona de los Gadarenos, al cual el Señor lo libra de los demonios que lo poseían. En la parte final del capítulo habla de la hija de Jairo, que había muerto y el Señor la resucita, o sea, el poder del Señor sobre la muerte. Y en este caso, que es el que vamos a hablar hoy, habla de una mujer enferma, y podemos ver el poder del Señor en las enfermedades. Como ustedes saben, la omnipotencia es uno de los atributos no comunicables de Dios, junto con la omnipresencia y la omnisciencia. Y este capítulo nos demuestra la omnipotencia del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en esto, Jesús es Dios, y por eso manifiesta en este caso particular, para que los discípulos y los que lo rodeaban pudieran ver su poder sobre estas cuatro cosas que hemos mencionado. Vamos a ir leyendo el capítulo 8 de Lucas poco a poco, a medida lo vamos estudiando, y allí a partir del versículo 40 dice que cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En el caso particular quiero mencionar que el Señor ya se había decidido ir a la casa de Jairo para curar a su hija que se estaba muriendo. En el transcurso de eso, una gran multitud de gente lo seguía, y cualquiera hubiera pensado, como somos los seres humanos, de cuando vamos decididos a hacer una cosa, nadie nos para. Sin embargo, el Señor, mientras va caminando y que la multitud le oprimía, se le aparece una mujer, mejor dicho, viene por detrás de él una mujer, y dice, fíjense, el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Notamos que aquí aparece la mujer enferma, ¿no? Y parece como si se detuviera la escena. Y como decía antes, Jesús no es como nosotros, que tenemos una meta para hacer y nadie nos detiene, sino que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Jesús conoce y nunca está demasiado apurado para dejar de escuchar nuestra súplica. Y en este caso notamos la mujer esta, que según nos dice,
su dolencia era que padecía una enfermedad que era el flujo de sangre, no se sabe muy bien lo que era, pero que esta enfermedad la hacía inmunda, social y religiosamente. Qué carga para esta mujer, ¿no? Vivía como aislada de la sociedad. Y también nos dice que había hecho muchos tratamientos. La enfermedad la tenía por 12 años y había gastado todo lo que tenía en los médicos y para nada le había aprovechado. Pero esta mujer toma una decisión. Dice allí el versículo 44 que hemos leído: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Los pasajes paralelos dicen que se decía a sí mismo: si tan solo tocara el borde de sus vestiduras. Y esta mujer al instante fue curada. Nos dice Lucas que hemos leído que al instante el flujo de su sangre se detuvo. Y allí se aparece otra vez la persona del Señor Jesús, que dice, versículo 45, que invito a leer, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Solamente Jesús podía conocer eso. Y seguramente, notando que la multitud estaba muy cerca de él y que otros lo tocaban y hasta lo podrían haber empujado, pero con mis palabras, el Señor dijo aquí: ¿quién es el que me ha tocado? Significativamente o con fe. Y no hizo la pregunta porque no lo sabía, no hizo la pregunta porque él mismo dijo que había salido poder de sí. Y no fue lo que curó a la mujer, ni el tocar el borde, ni algo mágico que había en sus vestiduras, sino fue la fe en Jesucristo. Y para nosotros también, hermanos, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos que estar agradecidos porque Dios lo hizo pecado, según 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchos se acercaron a Jesús y lo tocaron, pero tan solo esta mujer lo hizo con fe. Tenía una necesidad y fue satisfecha. Claro, enseguida, cuando pasa esto, está la reacción de Pedro, que Lucas es el único de los 3 pasajes paralelos que lo menciona. Y Pedro dice: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice: ¿quién me ha tocado? Incluso nosotros sentimos que todos nos tocan, nos empujan. Sin embargo, el Señor había sentido que alguien la había tocado. Por eso, en ese momento, y el versículo 47 nos lo declara: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer fue descubierta, o por lo menos ella se adelantó, dejó de estar oculta y da su testimonio ante todos. Miren, acuérdense que era inmunda. Sin embargo, ella con valentía da su testimonio. Y la fe oculta que tenía hasta ese momento, ahora es fe declarada. Pero estaba delante del Señor, que la había sanado, y delante de la multitud, que la podía juzgar porque ella inmunda había contaminado a todos. Sin embargo, ella allí confiesa realmente lo que había pasado, reconociendo que el Señor es verdaderamente una persona a quien hay que darle reverencia, porque postrándose ante sus pies. Ahora, por lo menos ella se sentía completa después de haber dicho esto. Ahora, la mujer lo hizo para su propio fortalecimiento, pero también para testimoniar ante todos que ya no está más enferma, que ya se puede reunir con ellos. Y tercero, para la gloria
de Dios. Ahora fíjense, vamos al último versículo, y el último versículo, el versículo 48, nos dice cómo el Señor demuestra su amor. Recuerden, la mujer está temblando, está arrodillada, postrada a sus pies, y el Señor la llama hija, dice aquí, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esta es la única vez que Jesús en esta escena que usa la palabra hija. Mateo todavía da un refuerzo a esto y le dice: hija, ten ánimo, ¿no? Seguramente estas expresiones de amor tranquilizaron a la mujer. Pero también le afirma el hecho o lo que ha hecho, ¿no? Porque dice: tu fe te ha salvado. La bendición que ella tenía, que tal vez ella tendría miedo que el Señor se la quitara, le lleva confianza al Señor que la bendición esa no sería quitada. Tal vez no comprendía la magnitud de la plenitud del amor del Señor, pero sí comprendía que estaba sana. La expresión esta que dice tú salvado es una palabra griega que dice sozo, ¿no? Que es te hizo bien, te salvó, te rescató de un gran peligro. Y eso es realmente lo que la mujer siente. Y por eso cuando le dice ve, en nuestra versión dice ve en paz, en realidad tendría que decir vete, como un imperativo que muestra la paz, que sería una realidad desde ese momento para esta mujer, en contraste a la realidad que tenía anteriormente de inquietud y sufrimiento. Ahora, aquí nos muestran dos cosas. Primero, que Jesús es compasivo y que Jesús es suficiente. Allí estaban los discípulos, pero la mujer fue a Jesús. Jesús fue el único que la salvó. Y allí estaban los discípulos, pero Jesús fue el único que le trajo palabras de amor que la reconfortaron. Esto nos muestra algunas características para aplicarlas en nuestra vida de la fe de esta mujer enferma. Primero, tenía una fe activa, no pasiva. Recuerden que hemos leído en reiteradas oportunidades que se acercó por detrás del Señor y tocó su vestidura, que es lo que dice Mateo 9:20, que dice: se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Es una fe no solo activa, sino que es una fe apropiada, que solamente podía descansar en Cristo. Ya había tenido la experiencia de ir seguramente a los mejores médicos y no la habían curado. Al contrario, había perdido por 12 años todo lo que tenía. Esta fe es una fe apropiada, fue al lugar correspondiente. Pero es una fe que acepta el Evangelio. Miren, no nos dice que leía la Biblia o que escuchó de otros, mejor dicho, nos dice que escuchó de otros, según Marcos 5:27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, quiere decir que ya sabía quién era Jesús. Esta es una fe que acepta el Evangelio, las buenas nuevas, que conoce que Cristo puede salvar, sanar. Es una fe acertada, no es perfecta, pero sí efectiva. Recuerden, es extraordinario cuando ella dice que sintió que era libre de su azote, o que al instante fue curada, o que al instante su flujo de sangre se detuvo. Qué cosa extraordinaria. La fe depositada en el Señor es una fe efectiva, activa, apropiada, que acepta las buenas nuevas del Evangelio y que es acertada, pero que también es una fe aseverada, una fe afirmada, que debe ser confesada. Por eso cuando el Señor le dice, que la pone en evidencia, ella dice que le había tocado el manto y al instante había sido curada. Realmente ella confesó allí lo que realmente había hecho y en quién había creído. ¿Recuerdan? Jesús es compaciente. ¿Recuerdan? Jesús es suficiente. Jesús es compasivo realmente para nuestras
necesidades. Siempre nos trata con amor. Pero el Señor también es suficiente. No podemos ir a otro, sino a Él, para recibir las bendiciones. Hermano, en esta mañana, en estos días, busca solamente la gracia que viene de nuestro Dios y Salvador. Y realmente, a través de Jesucristo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Que esto sea una realidad en tu vida. Dios te bendiga.